Hay un viejo dicho que dice: algunas personas solo te odian por la forma en que otros te aman. Eso es lo que pasa con los celos. Se derivan de que alguien tenga algo que otra persona desea desesperadamente tener, o del deseo de mantener a alguien o algo para uno mismo. Los celos, como muchos de ustedes saben, pueden llevar a la gente a hacer locuras. Pero ¿hasta qué punto los celos llevan a alguien a sentir que también puede tenerlo todo? ¿Qué pasa, Iwo Crew? Hoy cubriremos el retorcido caso de Rachel Barber y veremos cómo los celos pueden llevar a alguien al asesinato. Este es el caso de una adolescente desaparecida, una compleja serie de pistas, una desafortunada llamada telefónica y una envidia tan fuerte que llevó a alguien al asesinato. Si te gustan los crímenes, los misterios y las historias reales, asegúrate de darle like y suscribirte. Ahora vamos a ello. Rachel Barber, de 15 años, lo tenía todo. Rachel era una alta, bronceada y elegante bailarina australiana, cuyos rasgos de elfo y ojos verde esmeralda hipnotizaban a cualquier persona que tuviera la suerte de conocerla. Como era la mayor de 3 hijos, sus padres Michael y Elizabeth a veces pensaban en Rachel como un modelo en potencia para sus 2 hermanas menores. Lo único que Rachel amaba tanto como su familia era el baile. De niña había tomado clases de ballet en la Academia de Baile de Melbourne, después de haber suplicado a sus padres que la inscribieran. Desde las primeras clases de baile de Rachel, Michael y Elizabeth Barber tuvieron muy claro que el talento de Rachel superaba las expectativas de todos. La casa de Rachel estaba llena de mentes creativas que entendían y respetaban el proceso artístico. Así que cuando sus padres descubrieron que Rachel quería continuar con su práctica de baile en casa, llegaron a tirar la alfombra de su habitación. Con el viejo piso de madera expuesto, Michael y Elizabeth desarrollaron un estudio de danza personal a pequeña escala para que su hija mayor pudiese disfrutar de su pasión. A medida que Rachel crecía y sus habilidades de baile continuaban desarrollándose, era claro que necesitaba nuevas experiencias. Aunque las habilidades de Rachel en el baile eran inigualables, nunca había tenido un gran impulso para la educación formal. Rachel temía al fracaso, como muchos otros artistas. Más que eso, temía que su potencial se detuviera por el bien de sus estudios. En ese sentido, no fue una novedad para sus padres cuando Rachel les pidió que la sacaran de la escuela secundaria convencional y le permitieran asistir a una academia de baile local. Michael y Elizabeth no podían negar el talento inherente de su hija y sabían muy bien que ella poseía el potencial para una carrera en el escenario y frente a una cámara. Así que permitieron que Rachel siguiera sus sueños al aceptar enviarla a la academia. La vida de Rachel consistía en un horario bastante apretado durante la semana: despertarse, prepararse para las clases, hacer que sus padres la dejaran en el tren, tomar el tren en un vecindario cercano donde vivía una de sus amigas, reunirse con su grupo de amigos e ir a la escuela. Después de la escuela, ella regresaba con sus amigos y su novio, Manny, antes de reunirse con sus padres en el mismo lugar que por la mañana. La vida de Rachel era perfecta. Pero ya saben lo que dicen: tarde o temprano, todas las cosas buenas deben llegar a su fin. La mañana del 1 de marzo de 1999 fue como cualquier otro día para la familia Barber. Sin embargo, los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse cambiarían sus vidas para siempre. Rachel se despertó con su alarma y se preparó para la escuela. Se vistió con el atuendo que había elegido la noche anterior: un par de pantalones negros, un top azul, sus zapatos favoritos, joyas y su bolso. Desayunó algo y salió por la puerta con su padre. Rachel nunca había tenido confianza en el uso del transporte público, ya que siempre había sido una persona tímida fuera del estudio de baile o del escenario. De hecho, el padre de Rachel la llevaba hasta la estación de tranvía antes de la escuela la mayoría de los días, para que Rachel no tuviera que tomar el autobús sola. Ese fue el caso en esa desafortunada mañana del 1 de marzo.
Michael dejó a Rachel en la estación del tranvía alrededor de las 9:30 de la mañana y le recordó que se reuniera con él en el mismo lugar alrededor de las 6:15 de la tarde. Rachel le dio un rápido abrazo a su padre y le dijo que tuviera un buen día antes de separarse de él. Tal vez, si Michael hubiera sabido que sería la última vez que abrazaría a su hija, se habría aferrado un poco más fuerte, o tal vez nunca la habría dejado ir en primer lugar. Pero tristemente, nunca sabemos cuándo ocurrirán los eventos que cambiarán la vida, así como Michael no tenía ni idea del destino que se llevaría a su hija. Rachel tomó el tren a Richmond, un pueblo cercano donde vivía una de las amigas de la academia. Allí se encontró con su talentoso grupo de amigos de la escuela y su novio, Manny. Poco después de que Rachel se trasladara a la Dance Fabric, conoció a Manny, otro estudiante de danza, cuyo encanto e ingenio la hicieron sentirse mejor. Los dos se habían enamorado casi de inmediato. Sus compañeros de clase habían empezado a referirse a la pareja adolescente como Romeo y Julieta. Aunque su amor no era no correspondido y tampoco prohibido, era sin embargo shakespeariano, en el sentido de que su belleza y su promesa fueron interrumpidas por la tragedia. Durante el camino a la escuela, Rachel explicó con entusiasmo a sus amigos que iba a ganar mucho dinero esa noche. Cuando sus amigos le insistieron en que les dijera más, Rachel simplemente les dijo que no podía decirles exactamente cómo, pero que sus bolsillos estarían suficientemente llenos. Rachel era hermosa, eso era obvio para cualquiera que la conociera, así que sus amigos asumieron inocentemente que su trabajo secreto de esa noche tenía algo que ver con el modelaje. En la hora de almuerzo de la escuela, Rachel y Manny caminaron unas cuadras desde la Dance Fabric hasta un centro comercial llamado Swan Street. Allí comieron algo y Rachel se detuvo en una tienda en particular para mostrarle a Manny un par de zapatos que había estado mirando durante meses. Manny miró de cerca los preciosos zapatos azules. Ella los había estado mirando desde que él podía recordar, pero siempre habían estado un poco fuera de su presupuesto. Sin embargo, Rachel pidió al encargado de la tienda que le pusiera los zapatos azules en reserva y le explicó que volvería al día siguiente para pagarlos. Era evidente para Manny que los planes de Rachel para la noche la dejarían con una cantidad considerable de dinero, pero aún así quería saber cuál era el gran secreto. Si era seguro, entonces, ¿por qué no podía decirle nada al respecto? Él le preguntó de nuevo qué iba a hacer exactamente. En vez de eso, ella simplemente le dijo a Manny que se reuniría con un viejo amigo esa noche, que había logrado conseguirle un trabajo y que se suponía que permanecería en secreto. Rachel le explicó que el trabajo era inofensivo y que ganaría un montón de dinero. La emoción que Rachel había sentido en ese momento había nublado su juicio sobre la situación. Aunque Manny continuó expresando su curiosidad y preocupación, Rachel decidió guardar el secreto. Lo que no podía saber en ese momento era que los secretos a menudo pueden resultar mortales. Cuando las clases terminaron en la Dance Fabric a las 5:35 de la tarde, Rachel y sus amigas tomaron sus cosas y comenzaron a caminar hacia la estación de tren. Manny recordaría que Rachel le dio un largo e interminable abrazo de despedida. Le dijo que lo amaba y le dijo que lo llamaría más tarde esa noche. Cuando llegara a casa, la imagen de Rachel alejándose de él ese día permanecería para siempre en su memoria. En lugar de continuar con su rutina habitual, Rachel explicó repentinamente que necesitaba tomar un tren diferente para encontrarse con alguien. Como ya había explicado que tenía un trabajo esa noche, sus amigos no cuestionaron nada sobre la partida de Rachel. La madre de Rachel, Elizabeth, recordaría la hora exacta en que miró el reloj mientras preparaba la cena esa noche, preguntándose por qué a las 6:15 de la tarde Michael y Rachel tardaban tanto en volver a casa. Los dos solían ser extremadamente puntuales y rara vez llegaban a casa después de las 6:15. No fue hasta las 7:40 p.m. que Elizabeth tuvo una gota de esperanza cuando el teléfono sonó. Lo cogió deprisa y se sintió muy aliviada al oír la voz de Michael en el otro extremo.
Sin embargo, el alivio dejó a Elizabeth tan rápido como había entrado. Cuando Michael le explicó que Rachel nunca había aparecido, Elizabeth y Michael se preocuparon cuando se dieron cuenta de que ninguno de ellos había sabido nada de Rachel desde que la dejaron en la estación de tren esa mañana, especialmente teniendo en cuenta que Rachel había sido seguida a casa 1 o 2 veces por hombres extraños en el pasado. Además, Rachel tenía miedo de la oscuridad. Elizabeth llamó inmediatamente al departamento de policía de Box Hill para denunciar la desaparición de Rachel. Para consternación de los Barber, las autoridades tenían otras opiniones. A Elizabeth y Michael se les dijo que todos los adolescentes pasan por una fase en la que se rebelan contra su hogar, huyen para sentirse vivos antes de volver a casa eventualmente. Al escuchar su petición de encontrar a su hija desaparecida, la policía estaba segura de que Rachel simplemente se había quedado con sus amigos. Los oficiales simplemente les dijeron a Elizabeth y a Michael que se fueran a su casa. No habría necesidad de una búsqueda masiva. Puede ser cierto que algunos adolescentes huyen, pero Rachel nunca fue un adolescente rebelde. De hecho, era todo lo contrario. Los Barber eran una familia que confiaba en la comunicación abierta con los demás, y Rachel había sido capaz de confiar en sus padres cuando era necesario. Si algo estaba sucediendo, ella les habría hecho saber. Desesperados por encontrar a su hija desaparecida, los Barber decidieron llevar a cabo su propia búsqueda. Llamaron a Manny y le preguntaron si Rachel había estado con él, a lo que él respondió negativamente. Al darse cuenta de que Rachel podía estar en grave peligro, les dijo lo que Rachel había dicho en su hora de almuerzo. Manny informó a los Barber de los planes secretos de Rachel para la noche. Después de llamar a los otros miembros del grupo de amigos de Rachel, Michael y Elizabeth pronto descubrieron que Rachel se había separado de los otros en el camino a casa y se había ido a una dirección diferente. Con esta nueva información, los Barber volvieron a la comisaría de Box Hill una vez más, y Elizabeth suplicó a los oficiales de turno que presentaran una denuncia de desaparición. A los Barber se les negó cualquier ayuda de la policía, ya que insistieron en que Rachel era solo otro caso de fuga y que sería una pérdida de tiempo y recursos. Los Barber fueron forzados a ir a casa sin ninguna información sobre lo que pudo haberle pasado a su hermosa y talentosa hija. A la mañana siguiente, todavía no había rastro de Rachel en ningún lugar. Como el departamento de policía no había sido de ayuda, los Barber decidieron continuar ellos mismos la búsqueda de su hija. Elizabeth y Michael condujeron por toda la ciudad, repartiendo volantes y preguntando a cualquiera si habían visto a Rachel. Manny les mencionó que Rachel había puesto un par de zapatos en espera en el centro comercial cerca de su academia. Así que los Barber se dirigieron hacia allí para investigar. El encargado de la tienda comentó que Rachel no había venido a recoger los zapatos que tanto había deseado. Su preocupación se agravó cuando otro empleado de la tienda les dijo que un hombre había venido al centro comercial unas semanas antes, intentando reclutar chicas para que vinieran a trabajar a su burdel en Fitzroy. Este hombre había sido liberado recientemente de prisión. Horrorizados de que su hija pudiese haber terminado en ese lugar, Michael y Elizabeth llamaron al burdel para preguntar si alguien que coincidiese con la descripción de Rachel trabajaba allí. Para su sorpresa, la gente que trabajaba en el burdel afirmó que nunca reclutaban gente en la calle y que nunca contrataban a menores de edad para proteger la legalidad de su establecimiento. A pesar de su obvio alivio, los Barber se encontraron una vez más en un callejón sin salida. Después de no recibir ayuda de la policía local, las comunidades de Richmond y Boxfield se unieron para ayudar a los Barber en su búsqueda de Rachel. Al tercer día de la desaparición de Rachel, el departamento de policía de Box Hill se encontró colapsado bajo la creciente presión de la comunidad, ya que muchas personas criticaron su falta de preocupación por una joven desaparecida. Finalmente, las autoridades ofrecieron ayudar en la búsqueda de Rachel, declarando que empezarían por entrevistar a la gente de la Dance Fabric. Resultó que esas entrevistas nunca ocurrieron realmente, y la policía nunca explicó por qué.
Sin embargo, terminaron entrevistando a Manny, ya que muchos casos de personas desaparecidas conducían a un novio culpable de haber asesinado a su pareja en un ataque de celos. Cuando la policía se dio cuenta de que Manny tenía una coartada sólida y no podía ser culpable de la desaparición de Rachel, llegaron a la conclusión de que ella realmente debe haber huido. Los investigadores asumieron de que Manny había dejado embarazada a Rachel y que luego había huido porque tenía demasiado miedo de decírselo a sus padres. Una y otra vez, Manny afirmó que no había ninguna verdad en la afirmación de los investigadores. Los Barbers se pusieron del lado de Manny, ya que sabían que Rachel podía decirles cualquier cosa sin miedo a la ira o a la decepción. Una vez más, sentían que la investigación se había estancado. Eso fue hasta que una pieza esencial de información fue sacada a la luz. Una amiga de la familia de los Barber, llamada Allison, se enteró de la reciente desaparición de Rachel el 4 de marzo. Resultó que Allison había visto a Rachel el día que desapareció. Allison recordó que Rachel y otra chica habían estado en la estación de tren de East Richmond esperando el tren 6. Allison había escuchado a las dos chicas hablando, como lo hacen las adolescentes, sobre los chicos y el baile. Allison incluso había estado en el tranvía 6 con ellas durante un tiempo y vio a las dos chicas bajarse en la intersección de High Street y Williams Road. La policía pudo confirmar este avistamiento al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación del tren. Los investigadores del caso de Rachel dieron a conocer la información que tenían a las noticias locales. Por un momento, todo el país esperaba encontrar a una adolescente desaparecida. Con la presión de todo el país, el departamento de policía pidió a los Barber que hicieran una lista de todos los conocidos asociados con la familia. En el transcurso de la semana, desde que Rachel desapareció, una variedad de amigos y familiares empezaron a llamar a la residencia de los Barber para expresar sus condolencias. Uno de estos amigos de la familia era una antigua vecina de los Barber, Caroline Reed Robertson. Caroline y su familia habían perdido el contacto con los Barber en los últimos años. De hecho, la única razón por la que Elizabeth y Michael se habían acordado de poner a Caroline en su lista era que Caroline había llamado a la casa el 7 de marzo, alrededor de las 9:15 p.m., para preguntar sobre la desaparición de Rachel. Pero esto sería crucial. La llamada había sido corta y dulce, no muy diferente a otras llamadas que los Barber habían recibido sobre Rachel. Después de haber sacado los registros telefónicos de los Barber con fines de investigación, la policía estaba particularmente interesada en las llamadas hechas antes de la desaparición de Rachel. Aparentemente, Caroline llamó a la casa de los Barber el 28 de febrero alrededor de las 5:25 p.m., no una, sino dos veces, aunque las chicas no habían estado en contacto durante años. Ambas llamadas habían sido alrededor de 15 a 30 minutos. La policía informó rápidamente a los Barber que Caroline había alquilado un apartamento en la ciudad cerca del lugar donde Rachel había sido vista por última vez. Los Barber se sintieron aliviados al instante, asumiendo de que tal vez la policía tenía razón y que Rachel había huido a casa de Caroline. Después de todo, Caroline había sido la niñera de Rachel cuando era más joven. La policía localizó el lugar de trabajo de Caroline, una tienda de electrónica cerca de su apartamento, y se dirigió hacia allí para entrevistarla. Sin embargo, al llegar, los oficiales se sorprendieron al ver que Caroline no había ido al trabajo ese día. Se sorprendieron aún más al descubrir que Caroline tampoco había ido a trabajar el primer día del mes, el mismo día que Rachel había desaparecido. Según su gerente, Caroline se presentó a trabajar el segundo día y llamó para tomarse una semana porque había contraído algún tipo de gripe. La policía entrevistó a los vecinos de Caroline que recordaban haberse despertado en la madrugada del 2 de marzo con una persona llorando en dirección al apartamento de Caroline. No se dio ninguna otra información aparte de la noción de que el llanto sonaba similar al de una rabieta furiosa sostenida por un niño pequeño.
La policía pronto descubrió que el padre de Caroline había ido a visitarla cuando se enteró de que estaba enferma. Al ser entrevistado por la policía, el padre de Caroline recordó que todo el tiempo que había estado en el apartamento de su hija, ella había mantenido la puerta de su dormitorio cerrada y con llave. Los compañeros de trabajo de Caroline informaron a la policía que recientemente había pedido algo de dinero a algunos de los empleados de la tienda de electrónica. Aparentemente tenía la intención de llevar algunos muebles a una de las propiedades de su padre durante la semana. Caroline no podía conducir, así que había contratado a alguien para que le llevase sus cosas. Esto resultó ser cierto. El 4 de marzo, un conductor llegó al apartamento y Caroline le había dicho que necesitaba mover una estatua. La estatua había sido preempacada por Caroline. La bolsa se colocó junto con los otros muebles en el camión y se llevó a la granja del padre de Caroline en la zona rural de Kilmore. Alrededor de las 9 a.m. del 12 de marzo, los investigadores decidieron visitar el apartamento de Caroline, esperando encontrar a una rebelde Rachel Barber escondida dentro. Cuando llegaron, sin embargo, no había rastro de nadie. Los oficiales volvieron al apartamento alrededor de las 5 p.m. para ver si había algún cambio. Esta vez, cuando nadie abrió la puerta, los oficiales decidieron entrar. El apartamento estaba desordenado, pero nada parecía fuera de lo común, hasta que abrieron la puerta del dormitorio y encontraron a Caroline, boca abajo en la alfombra. Al principio, los investigadores pensaron que estaba muerta, ya que no respondía. Después de comprobar su pulso, se dieron cuenta de que seguía viva, pero parecía haber sufrido un ataque. Caroline fue llevada inmediatamente al hospital, pero algunos de los oficiales decidieron quedarse y buscar cualquier rastro de Rachel en su apartamento. Los investigadores no estaban seguros de lo que esperaban encontrar, pero se sorprendieron al descubrir una bolsa con ropa de talla 8 que era demasiado pequeña para Caroline y varias libretas llenas de garabatos. A primera vista, las libretas parecían insignificantes. Sin embargo, después de mirar más de cerca, estaba claro que las libretas estaban llenas de notas e información personal sobre nada menos que Rachel Barber. Entre las aparentemente interminables biografías escritas a mano de su antigua vecina, había papeles con la letra de Caroline que indicaba que había planeado cambiarse el nombre. Más que eso, ella tenía planes de hacerse cirugía plástica y reconstruir completamente sus rasgos faciales. Las libretas también afirmaban que Caroline había estado esperando mudarse a la cercana Byron Bay en un futuro. Caroline había estado planeando comenzar su vida de nuevo como alguien nueva. El papeleo para cambiar su nombre fue la escalofriante pista para los oficiales. El nombre que Caroline había elegido no era otro que el de Rachel Barber. Los investigadores se apresuraron rápidamente al hospital para interrogarla. Cuando llegaron, encontraron que Caroline había recuperado la conciencia de su ataque epiléptico. La policía aprovechó la oportunidad para hacerle a Caroline algunas preguntas sobre Rachel, con la esperanza de que pudiera encontrar una pista de dónde estaba. Los oficiales se estremecieron cuando Caroline declaró: "Está muerta". Los investigadores rápidamente buscaron en el terreno del padre de Caroline. Durante su búsqueda, se encontraron con una tumba poco profunda en una zona boscosa cerca del arroyo. Fue dentro de esa tumba que los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de Rachel Barber, con un cable telefónico negro enrollado en su cuello. Había sido estrangulada hasta la muerte. Caroline fue luego dada de alta e inmediatamente puesta bajo custodia policial. En el juicio se observó que habían sufrido años de traumas emocionales, depresión y una personalidad extremadamente introvertida. Había suplicado a sus padres que la ayudaran con su salud mental. Pretty Rachel Barber diarised her deadly fantasies, then killed her in a jealous rage. Caroline Reed Robertson is eligible for release next year. I'm really fearful of this. I mean, I spoke to the victims registrar and I said I don't want Caroline to come looking for us. Reed Robertson was jailed for 20 years in 2000.
Her innocent victim's parents have penned a letter of warning to the parole board, which will assess her in July and look at whether she should be released. Después de su detención, se le diagnosticó un trastorno de personalidad profundamente arraigado, que suele ser una respuesta para hacer frente a situaciones difíciles. Los diarios de Caroline, a lo largo de los años, afirmaban que se consideraba a sí misma como un alma perdida, atormentada y torturada. Su diario también reveló sus detallados planes para atraer y matar a Rachel Barber. De camino a la escuela de baile, dile que no puede decirle a nadie que se reunirá conmigo, ya que no se me permite dar los resultados del estudio a nadie, altamente confidencial, ni siquiera a tu novio. Padre, droga a Rachel, mete el cuerpo en una bolsa y desfigúrala y tírala en algún lado. El tribunal reveló que Caroline llevó a cabo este plan premeditado de manera muy cercana a como lo describió. Le había dicho a Rachel que tenía una forma rápida y fácil de ganar $100 participando en un estudio de psicología, pero que no podía contárselo a nadie. Tal y como Caroline planeó, Rachel confió en su palabra. Cuando Rachel llegó, Caroline drogó la pizza de Rachel antes de colocar el cable telefónico alrededor de su cuello y estrangularla. Perturbadoramente, Caroline había mantenido el cuerpo de Rachel en su armario durante 2 días enteros, mientras fingía estar enferma, con el cable de teléfono todavía alrededor del cuello de su víctima. Durante 2 días, Caroline tuvo oculto el recuerdo de su malvada obra en su propio armario. Cuando su padre la visitó, Caroline se negó a dejarle entrar en su apartamento, sabiendo que el cuerpo de Rachel estaba allí. Los de la mudanza no tenían ni idea de que cuando aparecieron para quitar una estatua del apartamento de Caroline, en realidad habían estado llevando el cuerpo de Rachel Barber. En la corte, se reveló que Caroline había estado obsesionada con Rachel durante años, ya que había llenado diarios con detalles sobre Rachel y su vida. De hecho, Caroline estaba celosa de la vida de Rachel desde que la cuidaba de niña. Como hermosa bailarina con una prometedora carrera, Caroline observaba cómo la gente acudía en masa para pasar tiempo con Rachel, sin poder evitar el creciente resentimiento que sentía por la joven que había estado a su cuidado. Caroline era 5 años mayor que Rachel y nunca encajó adecuadamente con ninguno de los niños Barber o con sus propios hermanos mientras crecían juntos. Según sus diarios, había sido severamente intimidada toda su vida por su peso y apariencia y se consideraba una incomprendida. A los ojos de Caroline, Rachel tenía todo, mientras que ella no tenía nada. Así que Caroline mató a Rachel con la esperanza de que pudiera asumir su identidad. Por eso, Caroline había elegido cambiar legalmente su nombre por el de Rachel Barber. Al matar y tomar su nombre, Caroline esperaba que significara que finalmente podría convertirse en la persona de la que había estado celosa durante años. Caroline Reed Robertson fue acusada del asesinato premeditado de Rachel Barber, a pesar de que afirmó no tener ningún recuerdo de los hechos durante el juicio. Caroline afirmó que estaba confundida en el momento en que asesinó a Rachel. A su psicólogo, el señor Michael Crudson, que la trató mientras estaba en prisión, le reveló que hubo un momento en el que consideró no matar a Rachel. Solo por un momento, el velo se levantó y no quise hacerlo, pero algo me dijo que estaba en tantos problemas ahora que tenía que hacerlo. Y así fue como el velo volvía a caer. 1 año y medio después de que Rachel fuera asesinada, Caroline fue sentenciada a 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Caroline supuestamente nunca expresó ningún remordimiento por su crimen. Y en 2014, después de cumplir 15 años de su sentencia de 20 años, la solicitud de Caroline para la libertad condicional fue aprobada. En enero de 2015, la asesina a sangre fría que mató a una de sus amigas de la infancia por celos fue liberada. La familia de Rachel no tiene un cierre real para el prematuro fallecimiento de su hija. Más bien, se preocupan por la seguridad de los individuos en cualquier comunidad en la que se encuentre Caroline. Ellos vivirán sabiendo que Caroline puede atacar de nuevo y tomar otra vida en algún momento, con la esperanza de mejorar su propia vida, tal vez
Lo más inquietante es que Caroline cambió radicalmente su apariencia mientras estaba en la cárcel, perdiendo peso y cambiando su cabello para imitar a Rachel. Al verla, la propia madre de Rachel comentó que algo en los ojos de Caroline se parecía a su fallecida hija.